La Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú y la Academia Diplomática Javier Pérez de Cuellar se complacen en dar la más cordial bienvenida al inicio del ciclo de conferencias del Grupo Toribio Pacheco de Proyección Institucional de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú, con el tema La Reforma Política del Estado. Dando inicio al programa, palabras de la ministra María Arce, en representación de la directora de la Academia Diplomática del Perú, embajadora Liliana de Olarte de Torres Muro. La Academia Diplomática da la bienvenida al presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, doctor Omar Shejade. Igualmente, se hace aprecio de la participación del constitucionalista, doctor Aníbal Quiroga, y del ministro en el Servicio Diplomático, José Betancourt, quienes tendrán a su cargo intervenciones sobre el tema que nos ocupa. Esta Casa de Estudios agradece la presencia de los miembros del Consejo Directivo de la Asociación, funcionarios y público que nos acompaña. Muchas gracias. Palabras del embajador Alfredo Chuquihuara, presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú. Omar Shejade, presidente de la Comisión de Constitución. Doctor Aníbal Quiroga, señores vocales superiores, queridos embajadores acreditados ante la República del Perú, queridos embajadores, colegas del Servicio Diplomático de la República, amigos y amigas, es un honor para mí estar hoy día con todos ustedes en la inauguración del ciclo de conferencias Toribio Pacheco de la Asociación de Funcionarios Diplomáticos del Perú. La idea central es hoy día inaugurar por primera vez en el marco de nuestra asociación un ciclo de conferencias en el cual seamos los funcionarios diplomáticos de carrera protagonistas en el debate nacional en los temas que son propios de nuestro quehacer diario. Hoy en día las relaciones internacionales involucran directamente el quehacer nacional con el quehacer internacional. Hay una vinculación directa entre ambos. Las tradicionales barreras entre la política exterior y la política interna se han vuelto porosas, por no decir que se han roto. Esa vinculación es estrecha, es diaria, es cotidiana. Y por esa razón, el Grupo Toribio Pacheco que impulsamos al interior de la asociación consideramos pertinente traerles hoy día a todos ustedes un tema central que tiene que ver con la institucionalidad del Estado peruano. El tema central de hoy día es la reforma política del Estado. Y dentro de la reforma política ustedes van a escuchar justamente algunos elementos centrales, como por ejemplo el tema de la bicameralidad, a cargo del doctor Shejade y a cargo del doctor Quiroga. Creemos que este tema central en la institucionalidad democrática del Perú constituye justamente un elemento importante que debe aportar a nuestro quehacer diario a nivel del Perú y obviamente a nivel del sistema internacional. Somos un grupo de diplomáticos peruanos de carrera. Se trata entonces de compartir con ustedes este conocimiento y este debate a través justamente de diversos elementos que vamos a traer a lo largo de nuestra conferencia. El grupo lleva por nombre a Toribio Pacheco, en honor del notable jurista, diplomático y periodista que asumió el alto cargo de ministro de Relaciones Exteriores en 1864. Y luego, en la particular coyuntura del enfrentamiento entre 4 países sudamericanos y España entre los años 1865 y 1867, integrando el gabinete de los Calentos. Toribio Pacheco lideró una formidable campaña diplomática que dio como resultado el establecimiento de la cuádruple alianza entre Bolivia, Chile, Ecuador y Perú para repeler la agresión externa. La heroica batalla del 2 de mayo de 1866 reafirmó la independencia de los estados de nuestra región y constituye uno de los ejemplos más claros de la solidaridad latinoamericana y de la firmeza de las convicciones en favor de la preservación de la dignidad y la autonomía de nuestros estados. Son los altos valores del canciller Toribio Pacheco los que animan a nuestro grupo, que alientan a seguir su ejemplo. Por estas razones es que hemos escogido designar a este grupo de trabajo como
el recuerdo de un notable colega, amigo y jurista en la historia diplomática del Perú. Y por eso también hemos escogido que esta primera charla se dé aquí en el marco de la Academia Diplomática del Perú, el centro formativo de los diplomáticos de carrera peruana. Y por eso es un doble honor recibir hoy día al doctor Omar Chejade Moya y al doctor Aníbal Quiroga. Un placer estar con todos ustedes y estoy seguro que hoy día vamos a gozar de una importante disertación sobre el Perú y la estructura institucional de nuestro país. Muchas gracias. A continuación, palabras del señor congresista de la República, Omar Chejade Moya, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya. El agradecimiento al embajador Alfredo Churiguara por esta invitación a la Academia Diplomática, a todos los aquí presentes en la mesa directiva, a José Betancourt, a Aníbal Quiroga, a los miembros distinguidos de la Cancillería aquí presentes, cuerpo diplomático, embajadores, ministros, secretarios, miembros electos del Tribunal Constitucional, evidentemente también a los magistrados superiores supremos de la Corte Suprema, al público en general que se ha dado cita el día de hoy para escuchar esta disertación sobre la reforma política del Estado en la que de alguna manera nosotros estamos involucrados. Efectivamente, cuando fuimos nombrados como presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, nos propusimos una meta enorme, una meta titánica para sacar a flote lo que hemos denominado la reforma política del Estado. El Perú, en los últimos 15 años, fundamentalmente, 18 para algunos o 20 para otros, ha vivido lo que se ha denominado el milagro peruano, es decir, el milagro económico. Tras gobiernos populistas que trajeron abajo, producto muchas veces de un momento que se vivía en el mundo, un mundo todavía no globalizado, un mundo donde todavía no había caído el muro de Berlín, políticas populistas, políticas estatistas o semi-estatistas trajeron por la borda, repito, todo lo que es nuestra economía y aislaron como si fuera una paria a nuestra economía nacional, fundamentalmente en la década del 80 hacia el año 90. Y después, a través de políticas continuas, de políticas públicas, de apertura del mercado, a través de políticas de inversión, de alguna manera inmigración de capitales al Perú, con políticas abiertas, creyendo en la riqueza del país, se llegó a establecer, a desterrar estas políticas inflacionarias o estas políticas de alguna manera estatistas que, repito, llevaron al abismo económico al país. Y lo que se ha denominado en un foro hace poco he estado en Los Ángeles como la comunidad peruana, el milagro peruano, el milagro económico, a través de una continuidad de políticas económicas firmes en la que estamos en un crecimiento importante de 6 puntos porcentuales en el Producto Bruto Interno, lo que ha llevado al Perú a formar la denominada Alianza del Pacífico con Colombia, con México y con Chile. Es decir, a través de todo lo que el país de alguna manera ha ido avanzando en esta política económica, en este crecimiento en el que el Perú está ya hace varios años en la vanguardia. Un crecimiento que va, repito, más o menos de los 6 puntos porcentuales y con una reserva de más de 80.000 millones de dólares. Muy bien, ese es el milagro económico que el Perú ha venido logrando en los últimos años. Si todos nosotros queremos que este milagro económico quiera de alguna manera extenderse en el tiempo, debemos coberturarlo con la denominada reforma política del Estado, ¿no es cierto? Porque en los actuales momentos estamos prácticamente en el abismo institucional, un abismo que se ve reflejado en la imagen del Congreso de la República, del Poder Judicial, incluso del Tribunal Constitucional, que hace poco ha tenido
que ser modificado en su variación por distinguidos miembros connotados, juristas del ámbito nacional, pero que lamentablemente por responsabilidad muchas veces de las autoridades no pudo nombrar a los sustitutos en más de 8 o 9 años de su mandato, de su periodo, el periodo de 5 años. También una imagen que se ve reflejada en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, en los partidos políticos fundamentalmente, porque no tenemos en el Perú partidos políticos serios, salvo 2 o 3 históricos, los demás vienen a ser clubes electorales, es decir, agrupaciones de amigos que se reúnen faltando probablemente 3 o 4 meses para una elección, compran un kit electoral y entran en la carrera, en la lista de las elecciones generales, de las elecciones municipales. ¿Queremos eso? No, no lo queremos. Y a partir de eso, a partir de que nosotros no queremos que mañana más tarde, de cara a las elecciones del 2016 o del 2021, pueda venir un candidato antisistema, que todo lo que se ha avanzado, lo que hemos denominado el milagro económico peruano, pueda traerse abajo sobre pretexto de la debilidad institucional que vive el país. Entonces debemos de alguna manera trabajar desde el día de hoy para recuperar esa imagen institucional. Hace poco trajimos, y algunos de ustedes han sido testigos presenciales, al senador colombiano Juan Manuel Galán, hijo del eximio líder del neoliberalismo en Colombia, de Carlos Galán, que fue asesinado por la mafia de Escobar, por la mafia de los carteles de narcotráfico en Colombia. Joven, reelecto varias veces como senador de la República, de apenas 42 años, a pesar de su juventud. En una entrevista que lo llevamos a Radioprogramas del Perú, le preguntaban cómo hizo Colombia para tratar de reflotar, para tratar de ser, junto con el Perú, parte de esa vanguardia de países que están económicamente bien, con inversiones, creciendo, digamos, año a año. La respuesta de Galán fue muy sencilla. Tuvimos que fortalecer las instituciones del país, las instituciones democráticas del país, como el Poder Judicial, como los partidos políticos, como el Congreso de la República, como el sistema de elecciones, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales. Porque creímos en nuestras instituciones, es que hemos logrado avanzar. Y el día de hoy yo les digo exactamente lo mismo. Es decir, si queremos nosotros que todo lo avanzado en materia económica, en materia de crecimiento, en materia de lucha contra la pobreza, de lucha contra el terrorismo, de lucha contra el narcotráfico, se mantenga en el tiempo, debemos apostar por nuestras instituciones, debemos apostar por la Cancillería, por el Poder Ejecutivo, por el Congreso de la República, por el Poder Judicial, por nuestro Tribunal Constitucional, por los partidos políticos, es decir, por las instituciones tutelares del país. Y por eso nosotros nos propusimos, decía, un objetivo enorme, es decir, fortalecimiento a través del Congreso de la República de las instituciones del país. Y dentro de ello había un paquete de proyectos de ley que hemos presentado el año pasado, justamente para fortalecer las instituciones del país. Dentro de ellas estaba, por ejemplo, la ley de partidos políticos, la reforma de la ley de partidos políticos, que ya aprobamos el año pasado en la Comisión de Constitución y que el día de hoy se está debatiendo en el Pleno del Congreso. Dentro de la reforma de los partidos políticos están las vallas electorales, la forma de inscripción de los partidos, el número de adherentes y la calidad de adherentes que deben existir, las bases partidarias, pero fundamentalmente la cancelación de la inscripción por determinada falta de requisitos, o porque están, digamos, adheridos a partidos violentistas, o porque los fundadores o cofundadores tienen procesos judiciales por narcotráfico, por terrorismo, o se cancela inmediatamente. Pero fundamentalmente el financiamiento estatal a los partidos políticos. El día que los partidos políticos no se financian o no necesitan economía, necesitan un sistema central. Los partidos políticos necesitan un financiamiento estatal para evitar justamente que los dineros mal habidos lleguen a los partidos políticos y que evidentemente también sean producto del narcotráfico, como sucedió por ejemplo en Colombia o en México. Hubo un presidente, que se recordarán, Ernesto Samper, que fue financiado por los carteles del narcotráfico en Colombia, y el día de hoy se le ha suspendido la visa a los Estados Unidos justamente por ello. Y así, en México ha sucedido lo mismo con los partidos políticos, que han tenido que poner foto a todo esto. Y una de las grandes medidas que se ha hecho es aprobar el financiamiento del Estado hacia los partidos políticos. Claro, financiamiento que pasa evidentemente por un CANIS, por un control, Contraloría General de la República, por los jurados, entre otras
comisiones fiscalizadoras, el Ministerio Público también, como no. Dentro de la reforma política del Estado están otras que se han ido aprobando en la Comisión de Constitución y que está en debate, como por ejemplo la sanción a los parlamentarios tránsfugas con determinadas sanciones, cosa que no se había conseguido nunca en el Congreso de la República. Bueno, en la Comisión de Constitución hemos logrado aprobar el año pasado con nuestra gestión, de cara al debate en el Pleno que ya se inició la semana pasada y que esperemos que pronto se logre aprobar. Entonces, partidos políticos, la ley antitránsfuga, hemos aprobado también el Distrito Electoral número 27, de ahí nos venimos, justamente de Los Ángeles, de conversar con la comunidad peruana, para que nuestros 3 millones de peruanos de la diáspora puedan tener escaños en el Congreso de la República. Hemos aprobado 2 para que el Jurado Nacional de Elecciones de alguna manera viabilice estas elecciones y lo pueda concretar a través de 2 escaños dentro de los 3 millones de peruanos o 750.000 hábiles para votar en el mundo. En el Pleno del Congreso de la República, no es obstáculo para que esos 2 se puedan convertir en 4 o en 5, ya sería a través de una reforma constitucional. Yo creo que los peruanos en el extranjero no son ciudadanos de segunda o tercera categoría. Muchos de ellos han manifestado su decisión de regresar al Perú en otras condiciones, y los que no, de tener mejores condiciones de vida. Porque vivir no es sobrevivir, vivir es realizarse. Y es por ello que nosotros tratamos de que estos no solamente sean representados por sus cónsules o por los embajadores en el extranjero, sino porque tengan sus representantes en el Congreso de la República. Muy bien, eso se ha aprobado. Se ha aprobado también para que los presidentes y alcaldes regionales y alcaldes provinciales no tengan reelección inmediata. Es decir, tal cual como el presidente de la República puede esperar un periodo para poder participar en las elecciones, porque consideramos que los presidentes de región o alcaldes provinciales o distritales corren ventaja económica y ventaja mediática con respecto a sus ocasionales competidores. Todo esto se ha aprobado en la Comisión de Constitución y está en debate en el Pleno del Congreso de la República. El voto, digamos, obligatorio es inconstitucional, violan derechos fundamentales como la libertad individual. Yo creo que debemos apuntar al voto voluntario, no para que la gente no vaya a votar, no para fomentar el ausentismo en las elecciones, sino para que haya un voto cívico, un voto de conciencia, y para que no suceda lo que acontece normalmente en las elecciones generales o regionales, en el que recién se decide el voto en la cola, por obligación, o consultando al amigo que está en la cola. Yo creo que con campañas cívicas, con mejores y sólidos partidos políticos, podemos llegar a un voto facultativo, un voto voluntario. En Colombia, por ejemplo, ha ido a votar más del 50% en la última elección el día domingo, el día de ayer. En Chile, bueno, en Colombia siempre había voto voluntario, y nadie se ha quejado al respecto. En Chile, hace 2 años, se ha instaurado el voto voluntario. Y si bien es cierto, ha bajado la cantidad de votantes de 82% a 48% la última vez, pero ellos esperan que con campañas cívicas por parte del Estado y por parte de los partidos políticos, la gente vaya a votar, para dar una mejor representación. Eso tiene por objetivo el voto voluntario, una mejor representación, una mejor legitimidad de los representantes de cara a la nación. Yo creo que eso es importante. El voto voluntario, por supuesto, no puede ser de un día para otro. Tendrá que ser aprobado y ejecutado de manera gradual para no fomentar un ausentismo demasiado exagerado en la primera elección. Pero hay que apuntar al voto voluntario. También estamos debatiendo, hemos aprobado, debatiendo en la Comisión de Constitución, los famosos distritos uninominales para representantes en el Congreso de la República. Es decir, eliminar estos distritos plurinominales, por mayoría por cifra repartidora, y para que el votante tenga una mayor relación con sus representantes en el Congreso de la República. Creo yo que los distritos, digamos, uninominales traería una mayor ventaja, una mayor legitimidad de representación del país, y esto traería de que no haya pues, la cantidad, la fragmentación partidaria o de bancadas en el Congreso de la República. El día de hoy hay 8 o 9 bancadas, con lo cual a veces para los grandes temas de Estado resulta imposible ponerse de acuerdo.
el uninominalismo lo que fomenta es o el bipartidismo o el tripartidismo en el Congreso de la República, es decir, existan cuando mucho 3 bancadas, 3 representaciones de bancadas en el Congreso de la República. Y para los grandes temas nacionales es mucho más fácil ponerse de acuerdo con 3 bancadas que con 8 o con 9. Creo yo, esas son las reformas importantes que estamos proponiendo. La mayoría se han aprobado en la comisión bajo nuestra gestión y están ya algunas han debatido en el pleno, estamos por votar, y creo que son las grandes reformas políticas de este. Pero creo yo que el buque insignia, y es el motivo principal de mi posición el día de hoy, el buque insignia de las reformas políticas del Estado es la reinstauración del sistema bicameral, es decir, la reinstauración del Senado de la República. Quiere decir que de las 12 constituciones que ha tenido el Perú, más algunos institutos provisorios, 9 de ellas han sido bicamerales. 9 de ellas han contado con Senado de la República. Y apenas 3, la de 1823, que duró poco, 3 o 4 años, la de 1867, que duró algunos años, muy pocos, y la de 1993, la actual, simplemente han sido unicamerales. Históricamente, el Perú ha sido bicameral, ha tenido Senado de la República. Y esto en función a un hecho que creo que es importante. Que las unicameralidades tienen básicamente dos causas, 2 motivos. La primera es que cuando los países son muy pequeños y su población es muy pequeña, 3 o 4 millones de habitantes, puede, incondicional, podría justificarse la unicameralidad, la sola cámara, la asamblea, ¿cierto? Ustedes verán que, por ejemplo, la mayor parte de países de Centroamérica, que son pequeños, que tienen una pequeña demografía, son unicamerales. El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua. Pero la principal, bueno, también como no, Israel, que es un país democrático, que es un país que no tiene más de 20.000 kilómetros cuadrados, y no más de 4 o 5 millones de personas. Tiene el famoso meseta, nosotros que es en la Asamblea Legislativa. Pero la segunda razón de que exista unicameralidad, que creo que es la más importante, y por eso existe en el Perú, es cuando existe una especie de quiebre institucional, es decir, cuando ha habido una quiebra del sistema democrático del Estado de Derecho. Y eso es lo que nosotros nos pasó en 1992, con el golpe o el autogolpe del señor Alberto Fujimori y Fujimori. Es decir, tras la quiebra institucional, es mucho más fácil, en una dictadura de fachada civil, en ese caso, gobernar. Por cada 25.000 habitantes debe existir un representante en el Congreso. Y de ahí para adelante se habla de que por cada 30.000 ciudadanos debían existir por lo menos un representante. En esa época en el Perú, hace más de 190 años, ustedes recordarán, no existía más de 1,5 millones o 2 millones de habitantes. Entonces se justificaba, digamos, la norma. Y de ahí para adelante la media ha sido que por cada 40.000 peruanos existe un representante en el Congreso. La media en Latinoamérica, el estándar, es de que por cada 55.000 personas existe un representante. En Bolivia por cada 42.000 personas existe un congresista. En Chile por cada 55.000 personas existe un congresista. En Brasil por cada 65.000 existe un parlamentario. En Colombia por cada 58.000 personas existe un parlamentario. La media es 55.000. ¿Ustedes saben cuál es la media en el Perú? Es que por cada 237.000 personas apenas hay un congresista. Por cada 237.000 personas apenas hay un congresista. Es imposible que un congresista pueda representar entonces a 237.000 personas. Entonces creo que es un dato importante que hay que destacar. Independientemente de ello, ¿qué trae? ¿Cuáles son las ventajas del sistema bicameral? Evidentemente una mejor calidad de leyes. Una mejor calidad de leyes. Un sistema bicameral trae como consecuencia que obliga a los partidos políticos, el Senado de la República, a que los partidos políticos puedan mejorar la calidad de cuadros que llevan al Congreso de la República. Pues claro, ustedes pueden decir qué nos garantiza que con la doble cámara pueda existir una mejor representación.
Por eso decía que la reforma es integral, la reforma no solamente es la bicameralidad, y para eso se ha aprobado la ley de partidos políticos que trae el financiamiento público a los partidos políticos para mejorar a través del financiamiento la calidad de representantes, la calidad de cuadros, mejorar o instaurar lo que antes había en el país, que son las famosas academias de política dentro de los partidos políticos, y que hayan buenos invitados y que se elijan a los mejores juristas dentro de las listas parlamentarias al Senado de la República. Porque mucho se ha dicho falsamente que cuando existen dos cámaras hay más gasto. Y esto nosotros queremos rechazarlo de plano. Primero porque no se puede considerar gasto en mejorar el sistema, el Estado de Derecho y el sistema institucional en el país. Así como los gobiernos invierten en salud, está bien que lo hagan, mejorando la calidad de hospitales, construyendo hospitales, el sistema de transporte público a través de la carretera, el sistema de educación a través de la mejora de los colegios, de una mejor paga de los profesores, tanto de colegio como universitarios. Esto no se puede considerar un gasto, es una inversión para mejorar la calidad de salud, para mejorar la calidad de educación de los niños, entre otras cosas. Bueno, en la democracia también se invierte, no se puede considerar un gasto. Pero algo importante que muchos no nos hemos puesto a reparar. En los sistemas unicamerales, las leyes son observadas por el Poder Ejecutivo en una relación de 10 a 1 que cuando existe el Senado de la República. Y creo que las estadísticas están, digamos, visibles. Cuando existe el Senado de la República, las leyes son observadas apenas por el Poder Ejecutivo en una relación de entre 25 a 30 leyes en 5 años. Es decir, el Poder Ejecutivo apenas observa entre 5 a 6 leyes por año. 35. Esto es cuando existe el Senado de la República. Cuando no existe el Senado de la República como el día de hoy, las leyes son observadas en 5 años en un promedio de 280 leyes. Es decir, 10 veces más. Si tenemos en cuenta que aproximadamente el Congreso de la República, bicameral o unicameral, aprueba 800 leyes en 5 años, veremos que, habiéndose desaprobado más de 280 leyes, quiere decir que 18 meses, año y medio, el Congreso ha trabajado por eso, porque sus leyes han sido observadas por el Poder Ejecutivo. Ahí es donde se origina más gasto, en la desaprobación o observación de las leyes. Porque el verdadero Senado de la República, mis queridos amigos, el día de hoy, es el Consejo de Ministros. Y a veces ni siquiera el Consejo de Ministros, sino un asesor o un funcionario de segunda o de tercera categoría de un determinado ministerio que desaprueba muchas veces las leyes que son aprobadas por el Congreso de la República. Por eso es que como en el Poder Judicial, donde hay Corte Superior y Corte Suprema, o como en el colegio, para poner un ejemplo, digamos, sencillo, donde hay primaria y secundaria, en el Congreso de la República necesitamos dos instancias, las dos instancias.